Bueno, bienvenidos a este simposio de la industria. Hemos procurado que la cartelera de simposios de la industria sea de buen nivel, cosa que podamos disfrutarla y aprender. Una de las ventajas que tiene estos simposios es que vamos a poder interactuar mucho más, porque las preguntas son de colega a colega. A mí me ha pasado esto, a mí me ha pasado esto otro, así que les ruego que se sientan en ese sentido lo más tranquilos posible y nos pregunten lo que es, bueno, a Hernán. Hernán, el doctor Hernán Silva, el profesor Hernán Silva, no necesita de mucha presentación. Profesor titular de la Universidad de Chile, maestro en la psiquiatría chilena, exdirector de la Clínica Psiquiátrica Universitaria, autor de numerosos libros y muy importantes. El último es de psicofarmacología clínica, que nosotros una vez lo pillamos fotocopiado en nuestro país. Es un libro señero como los que ha escrito Hernán, pero yo lo conozco y los quiero presentar como yo lo conozco. Hernán me recuerda una cosa que me enseñaron cuando yo era chico. Las personas que son verdaderamente altas en su espíritu tratan de que los demás también lo sean. Y por eso son humildes y sencillos en el trato y entregan las cosas con sencillez y facilidad. Para mí, Hernán Silva es el gran maestro de la psiquiatría chilena, un hombre que ha hecho historia en la psiquiatría chilena, y para mí es un honor presentarlo y dejarlo con él para que lo disfruten. ¿Verdad? Muchas gracias por la presentación. No le hagan mucho caso. Lo que pasa es que no tenemos mucho afecto, entonces esto está interferido, digamos, por el afecto que me tiene el otro. Vamos a hablar sobre cognición y depresión y sobre el enfoque terapéutico de esto. Estos son mis conflictos de interés. Y, en primer lugar, hablar sobre la vortioxetina y la mejoría cognitiva en la depresión. Recordar el mecanismo de acción de la vortioxetina. La vortioxetina, a diferencia de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, actúa sobre el transportador de serotonina, pero también actúa sobre múltiples otros receptores serotoninérgicos, lo cual la hace actuar sobre distintas vías. Y a través de estas vías se produce la mejoría cognitiva, fundamentalmente a través de la estimulación del sistema glutamatérgico. En la parte derecha ustedes pueden ver los mecanismos de acción, esto como de manera indirecta, además del aumento de la monoamina, ¿no es cierto?, produce esta estimulación glutamatérgica que es la que sucedería con la mejoría cognitiva. Respecto a los pacientes con depresión mayor, ustedes pueden ver aquí cómo hay distintos grupos sintomatológicos. Uno de ellos son los emocionales, que son los más característicos: tristeza, aplanamiento emocional, anedonia, angustia, desesperanza, sentimientos de culpa, etc. Otros que son los físicos: sensación de fatiga, alteraciones del sueño, cambio en la alimentación, inhibición en lo sexual, etc. Y otros, los elementos cognitivos, como atención, concentración, memoria de corto y largo plazo, toma de decisiones, planificación, organización, funciones ejecutivas, digamos, en general, que son las más estudiadas. La remisión de los síntomas debe llegar a la recuperación funcional. Los objetivos actuales de los tratamientos antidepresivos son recuperar la funcionalidad. Antiguamente era mejorar los síntomas, después lograr la remisión, y hoy día lo que buscamos es el recovery o la recuperación funcional en todas las áreas: familiares, hogareño, vida social, trabajo, etc. Objetivos cada vez más ambiciosos. Y se han visto que para lograr este recovery, los síntomas cognitivos de la depresión son una carga y se asocian al mal funcionamiento. Por ejemplo, afectan la calidad del trabajo, disminuyen la productividad laboral, es más frecuente el ausentismo y también el presentismo, que es un concepto bien interesante, en que las personas están presentes en el trabajo, pero no producen.
que es lo que suele ver uno a veces con algunos de los residentes, digamos, que están presentes ahí, pero su mente anda quizá en qué lugares. Además, está asociado con el mal funcionamiento del paciente, deficiencia en el funcionamiento global, disminución de la calidad de vida, fundamentalmente. Los pacientes refieren una menor calidad de vida cuando tienen estos síntomas cognitivos y predicen el mal funcionamiento a largo plazo. Es un predictor, de hecho, de deterioro funcional progresivo. La vortioxetina tiene efectos significativos en los síntomas cognitivos que notifica el paciente. Acá se muestran los resultados de dos estudios importantes, el FOCUS y el CONNECT, en el cual se ve que la vortioxetina, entre 10 y 20 miligramos, produce una mejoría significativa en estos síntomas. Acá están más graficados estos estudios, el CONNECT y el FOCUS, digamos, y también un estudio en pacientes mayores. Pueden ustedes observar cómo la vortioxetina produjo una mejoría mayor que el placebo, digamos, y que la duloxetina, que es el otro comparador. En el segundo estudio se ve, digamos, cómo la vortioxetina, sobre todo 20 miligramos, alcanza también mejor resultado. Y en la otra, en personas mayores, también, cómo la vortioxetina en relación con la duloxetina tiene mayores mejorías en el funcionamiento cognitivo de los pacientes. Los pacientes que son tratados con vortioxetina tienen mejora significativa a largo plazo, tanto en los síntomas cognitivos como en el funcionamiento global. Acá se puede observar cómo el rendimiento cognitivo, a la izquierda, digamos, mejora con vortioxetina. Los síntomas cognitivos, ¿no es cierto?, se van reduciendo, se ven en el segundo gráfico. También el funcionamiento, ¿no es cierto?, la productividad, la pérdida de productividad también va mejorando y el funcionamiento general, digamos, las alteraciones del funcionamiento también se van reduciendo. Acá hay una serie de estudios realizados con vortioxetina y cognición, en el cual se demuestra que la vortioxetina mejora tanto los síntomas cognitivos subjetivos como el rendimiento cognitivo objetivo en pacientes con depresión mayor, lo que en la presentación que hicimos antes llamamos cold y hot cognition, lo que no se explica solamente por la mejoría relacionada con el estado de ánimo, sino que es un efecto específico. De hecho, ustedes saben que la vortioxetina es el único antidepresivo que, según la FDA, ha demostrado claramente que produce mejoría cognitiva específica, además del efecto antidepresivo. Acá se muestra una serie de estudios, digamos, del doctor McIntyre y su grupo, en los cuales se ven pacientes, digamos, adultos con depresión tratados con vortioxetina y mejoran significativamente la cognición en relación con placebo. Por ejemplo, también en pacientes adultos con depresión mejoran la función cognitiva con distintas escalas también. La siguiente muestra otros estudios también en la cual se observa también una mejoría en función ejecutiva, velocidad de procesamiento, atención, concentración también. Y esto no solamente no se correlacionan con la mejoría de los síntomas depresivos medidas por el Montgomery-Åsberg, sino que son específicos del fármaco. Este otro es un estudio canadiense también con trabajadores con depresión mayor y que se ve que la vortioxetina mejora significativamente la productividad del trabajo y también el rendimiento cognitivo y la capacidad funcional en todas las otras áreas. También reduce el embotamiento emocional, que eso es también una diferencia importante con los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, por ejemplo, que si bien mejoran los síntomas depresivos, hacen que los pacientes se sientan embotados emocionalmente, con poca reactividad, lo cual no se observa con la vortioxetina. Y el último estudio también donde los pacientes que cambian de otro antidepresivo a vortioxetina por respuesta inadecuada, experimentaron mayores tasas de respuesta y remisión. Y el siguiente punto es respecto a la necesidad insatisfecha en el tratamiento de pacientes con depresión mayor. En la práctica clínica, a menudo los pacientes con depresión mayor no reciben un tratamiento adecuado. De hecho, se ha visto que en atención primaria, el 64% de los pacientes diagnosticados no inician ningún tipo de tratamiento.
El 84% de los pacientes con depresión mayor no reciben el tratamiento adecuado. El 16% se les prescribe en dosis subóptima de antidepresivo y el 50% no responde adecuadamente al tratamiento antidepresivo inicial. Eso fue demostrado hace algunos años con el STAR-D, en el cual los pacientes tratados con citalopram como primera etapa, se vio que solamente el 49% tenían respuesta y el 37% remisión. Y a medida que se fueron pasando a distintas etapas, usando distintos esquemas farmacológicos, las tasas de mejoría y de remisión fueron disminuyendo. Muchos pacientes con depresión no mantienen los tratamientos antidepresivos que se les recetan. Es muy frecuente que haya una suspensión de los antidepresivos o que no toman la dosis prescrita. Esto se ha visto en la práctica. Esta es una revisión de 18 estudios a nivel mundial y cuando se evalúa a los 6 meses después del inicio del tratamiento, el 50% de los pacientes habían interrumpido prematuramente la terapia antidepresiva. Esto es muy importante, digamos, porque sabemos que un paciente con depresión mayor, sobre todo un primer episodio, hay que tratarlo por un periodo de 6 a 9 meses. Y si el paciente tiene más episodios depresivos, la prolongación del tratamiento debiese ser mayor. Por eso es muy importante, digamos, insistirle a los pacientes en que mantengan el tratamiento. Y ustedes pueden ver que este abandono de medicamentos es independiente del tipo de antidepresivo. Pasa con los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, con los duales, con los tricíclicos, con los IMAO. Una de las principales razones que plantean los pacientes para el abandono del tratamiento son los efectos adversos, los cuales podrían alterar la calidad de vida del paciente o le pueden interferir en su funcionamiento habitual. Los que más producen, digamos, las principales razones de interrupción del tratamiento, el principal, curiosamente, es el olvido, 43%. Después el aumento de peso, 27%, y la disfunción sexual, el 20%. Ahí pueden ustedes ver el perfil de efectos adversos de distintos antidepresivos. El último al final abajo es la vortioxetina, en las cuales el único, que el que vemos en la práctica, digamos, que puede interferir son las náuseas, que se observan al comienzo del tratamiento y después en general ceden. Cuando los pacientes no responden adecuadamente al tratamiento, se presentan síntomas residuales, dentro de los cuales están persistencia del ánimo depresivo, embotamiento emocional, la anedonia es muy frecuente, alteraciones cognitivas, problemas para comer, para dormir, psicomotores, fatiga, falta de energía, sentimientos de culpa o inutilidad, ideación suicida, falta de motivación. Estos contribuyen a una afección más grave y crónica en el futuro. En este estudio, un estudio colaborativo de depresión, se ve que los síntomas residuales subumbrales son el primer paso de una evolución más grave a futuro, de una evolución grave, recurrente y crónica. Se ve que en relación con los pacientes asintomáticos, los pacientes con síntomas depresivos residuales, tuvieron riesgo de recaída 3 veces más rápido, 2 a 4 más veces probabilidad de recaer y muchos más episodios depresivos posteriores. Hay algunos síntomas residuales específicos que pueden ser objetivos clave para lograr la recuperación funcional. Acá se ve cómo el 39% de los pacientes con depresión mayor mostraron significativo deterioro funcional. En relación con los pacientes que no mostraron deterioro funcional, los que sí lo tuvieron se asocian con más tasas de anedonia, reducción de energía, más trastornos del sueño, más ansiedad y un curso más prolongado y más severo de la enfermedad. Los objetivos del tratamiento a largo plazo deben centrarse en la recuperación funcional, como decíamos. Que el paciente pueda reintegrarse en una vida laboral, al funcionamiento social, continuar las actividades diarias normales, poder iniciar una familia, mejorar las relaciones familiares, capacidad de concentrarse, mejorar las relaciones interpersonales también. Todos estos objetivos pueden ser medidas por distintas escalas, que son las que se mencionan ahí abajo, para medir estos dominios de funcionamiento.
Se ha visto también que los pacientes que no logran una recuperación funcional sustancial en la remisión son propensos a recaer. Acá en este estudio se ve el seguimiento 6, 9 y 12 meses, y los pacientes que afirman que tienen un funcionamiento anormal tienen un riesgo de recaída 2,5 o 4,1 una veces mayor, que son los que están aquí en amarillo en relación al verde. La mejoría funcional se asocia con la recuperación asintomática también. Al evaluar la estabilidad de la recuperación en pacientes con depresión mayor, se encontró que la recuperación asintomática se asocia con mejoría, tal como decíamos, relaciones con niños, con amigos, participación en pasatiempos, recreación, trabajo, funcionamiento en el hogar, satisfacción subjetiva y ajuste social general. Esos son los objetivos que buscamos actualmente, ¿eh? No solamente que el paciente esté asintomático, sino que si vuelve a recuperar su funcionamiento. Y es lo que uno debiera preguntarle generalmente a los pacientes, ¿eh? No solamente digamos si ya está libre de síntomas, sino que se ha vuelto a recuperar su funcionamiento normal, y ese es nuestro objetivo. Los pacientes que se recuperan asintomáticamente del primer episodio permanecen libres de recaída o recurrencia 4 veces más que los pacientes con síntomas residuales. Y los pacientes con síntomas residuales tienen episodios depresivos significativamente más largos, más severos, con más síntomas psicopatológicos, aumento del deterioro funcional y más carga de enfermedad depresiva hasta por 10 o 20 años. ¿Cuáles son las estrategias para ajustar el tratamiento en pacientes con depresión mayor? Acá vemos cómo el paciente con depresión mayor se parte con un diagnóstico idealmente precoz y partir inmediatamente con un tratamiento. ¿Cuáles son los cimientos del tratamiento? ¿Cuáles son los elementos que uno toma en cuenta para elegir un fármaco para tratar aquí? La tolerabilidad, la eficacia y el conseguir la adherencia. Ustedes pueden ver cómo, si no hay una respuesta adecuada, inmediatamente hay que optimizar el tratamiento temprano, cambiando el fármaco, combinando con otro o aumentando su efecto con agregar otro medicamento. Y esto debiera llevarnos a la remisión sintomática y a la recuperación funcional, que es nuestro objetivo actual. Cuando no hay una mejoría temprana, eso puede predecir una eventual no respuesta clínica a un antidepresivo. Por lo tanto, lo que se recomienda actualmente es optimizar tempranamente el tratamiento, porque eso favorece la posibilidad de una recuperación funcional completa. Acá se grafica esto mismo, que el tratamiento temprano aumenta la probabilidad de una respuesta y remisión sostenida al tratamiento. Se puede ver a la izquierda cuando el 70% de los pacientes ha alcanzado la remisión en la semana 8, cuando se tratan menos de un mes de iniciado el cuadro depresivo, el 70% alcanza la remisión. Cuando se trata después de 3 meses, solo el 24% de los pacientes alcanza la remisión. Y cuando se ve, digamos, que el 70% de los pacientes que mostraron una mejoría temprana sostenida se convirtieron en respondedores sostenidos por 6 semanas a lo largo del tiempo. Por lo tanto, todos estos estudios demuestran que hay que lograr rápidamente la respuesta y remisión. ¿Estudio de qué? De viraje. No, este estudio, digamos, no muestra, digamos, que haya viraje, ¿eh? Pero tiene razón, digamos, de que la respuesta muy rápida también puede ser un factor de riesgo para viraje, efectivamente, ¿eh? Este estudio, digamos, no lo muestra como tal, pero sí, digamos, en la práctica clínica uno es un factor que tiene que tener en cuenta. Por eso, digamos, actualmente se pone el énfasis en evaluar la mejoría con el tratamiento antidepresivo en la segunda semana del tratamiento, porque esto es lo que puede predecir la respuesta al tratamiento y la remisión. Lo clásico que se nos enseñó a nosotros, lo que se planteaba antiguamente, es que había que esperar 3, 4 semanas para poder evaluar esto. Pero ahora se considera que ese es mucho tiempo. Ya en la segunda semana debiera notarse un cambio.
¿ya? No una mejoría completa, digamos, o brusca, porque podría ser un miraje, tal como se planteaba el doctor Risco, pero por lo menos que haya una mejoría significativa ahí, no esperar tanto tiempo. Aquí se ve justamente el valor predictivo positivo. Cuando hay 20% o más de mejoría, eso puede llevar a una respuesta estable en el 53% de los casos o a una remisión estable en el 25%. Pero cuando esta mejoría es menor al 20%, la respuesta estable solo es del 11% y la remisión de un 4%. Por eso el acento está puesto ahora en evaluar a las 2 semanas cómo va respondiendo al antidepresivo. Si los pacientes responden inadecuadamente al tratamiento inicial, las guías clínicas en general recomiendan ajustar el tratamiento. ¿Cuáles son estas estrategias de ajuste? Evaluar la dosis, si esta no es suficiente, digamos, por ejemplo, aumentarla. Si no se responde bien a esto, cambiar a otro antidepresivo, o combinar con otro antidepresivo si hay una respuesta parcial, o aumentar con otros tratamientos también si es que hay una respuesta, pero falta todavía mejorar algunos síntomas. Las guías clínicas para el tratamiento de las depresiones, ¿no es cierto?, que no responden bien o resistentes al tratamiento, digamos, van recomendando estos pasos. Con el doctor Risco justamente participamos en la elaboración de una guía clínica latinoamericana para las depresiones refractarias o resistentes, en que justamente analizamos, ¿no es cierto?, las estrategias recomendables para dar estos pasos. Cuando optimizar el tratamiento, si hay efectos secundarios mal tolerados, hay síntomas residuales, si el paciente prefiere optimizar el tratamiento y seguir cada 2 a 4 semanas. Titulación de dosis, lo que decíamos como el primer paso para optimizar el tratamiento. Las guías canadienses y la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica recomiendan aumentar la dosis de antidepresivo para los que no han respondido ya en la semana 2. Las dosis de antidepresivos se pueden aumentar a dosis máximas si el paciente lo tolera, pero a menudo, digamos, este aumento puede asociarse a efectos secundarios y abandono. De hecho, con los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina hay poca evidencia que apunte a un beneficio de aumentar las dosis. ¿Cuándo hacer un ajuste acá del tratamiento? Considera la posibilidad de cambiar a otro antidepresivo cuando el que se probó es el primer antidepresivo. Hay efectos secundarios mal tolerados, no hay respuesta o es parcial, o el paciente prefiere también cambiar a otro antidepresivo. Agregar otro coadyuvante cuando se han utilizado ya más de 2 antidepresivos. El antidepresivo inicial es bien tolerado, pero la respuesta es parcial solamente y hay síntomas residuales específicos o efectos secundarios del antidepresivo inicial. O el paciente prefiere también añadir un medicamento. Las combinaciones más clásicas, por ejemplo, en la atención primaria, son inhibidor selectivo de recaptura de serotonina, síntomas insuficientes, agregar bupropión, por ejemplo. Combinaciones clásicas. Se ha visto que el cambio de una clase diferente de antidepresivo en pacientes con depresión mayor que no responden al tratamiento inicial aumenta la probabilidad de remisión. Este es un metaanálisis, ¿no es cierto?, de una serie de estudios en que se ve que el cambio de un antidepresivo de clase diferente mejora la probabilidad de mejoría. Y es lo que uno hace en la práctica, ¿verdad?, cambiar de una familia distinta. Por ejemplo, de un ISRS a un dual. La terapia combinada puede resultar en una mayor falta de adherencia debido a los efectos secundarios. Ese es el único problema que tiene, digamos, de combinar fármacos. Acá se pueden ver las tasas de no adherencia por semana en pacientes con depresión mayor que tuvieron monoterapia, que es la que está en amarillo abajo, versus los que están que usan 2 fármacos, escitalopram bupropión, por ejemplo, y venlafaxina mirtazapina. Las guías clínicas hacen las siguientes recomendaciones sobre cómo aumentar el tratamiento antidepresivo, cuando este no es suficiente, digamos, y uno necesita potenciar ese efecto. Ustedes pueden ver que lo que más se está recomendando en la actualidad, lo que usamos en la práctica, son antipsicóticos atípicos, ¿ya? Algunos de los problemas que tienen, eso sí, son aumento de peso, sedación, acaticia con algunos de ellos. Y los otros, digamos, también son los clásicos, litio, hormona tiroidea, estimulante, buspirona y en los casos más complejos, ketamina.
cómo mantener la respuesta al tratamiento y prevenir las recaídas. Acá se requiere optimizar el tratamiento y se utiliza un enfoque gradual para ir logrando y mantener la remisión. Esto son lo clásico que uno hace. Seleccionar, iniciar un antidepresivo de primera línea, dependiendo, digamos, del grado de respuesta que tenga, considerar los factores para cambiar, combinar o aumentar. Por ejemplo, cambiar de un antidepresivo distinto, agregar un medicamento complementario y a ir continuando el tratamiento, digamos, según la respuesta. Cuando se logra, digamos, una buena respuesta, mantener el tratamiento por 6 a 9 meses o más de 2 años, digamos, si el paciente ha tenido otro episodio recurrente. Hay que mantener un tratamiento continuo para mantener la respuesta, prevenir las recaídas. Estas son una serie de consideraciones sobre el tratamiento para mantener la respuesta y prevenir recaídas. Factores de riesgo para recaída. Tener 3 o más episodios de depresión mayor. Sabemos que mientras más episodios tiene el paciente, el riesgo de recaída es mayor. La presencia de síntomas residuales. Si los episodios depresivos han sido prolongados. Si hay recaída cuando uno suspende la medicación. Si hay trastornos mentales o distímicos concurrentes, por ejemplo, doble depresión, que es muy frecuente esto que el paciente tiene una distimia de base y hace un episodio depresivo. Si hay antecedentes familiares también, eso aumenta el riesgo. Y se inician también los cuadros depresivos más tempranamente, antes de los 30 años. Hay mayor riesgo de recaídas. Se están explorando también la relación dosis-respuesta de los tratamientos antidepresivos. Eso es lo que nos hace cuando considera la eficacia y la tolerabilidad. Cuánto ir optimizando, aumentando, etc. ¿Cómo determinar la dosis óptima? Una pregunta, ¿cuál es la relación entre dosis y eficacia de los antidepresivos? Relación entre dosis y efecto adverso, que sería la gran limitante. Y hay que equilibrar la eficacia y la tolerabilidad para seleccionar la dosis más adecuada de antidepresivo. Yo diría que eso es lo que uno hace en la práctica clínica y lo que uno observa también que puede haber bastante diferencia entre un paciente y otro. Tenemos pacientes que responden a dosis baja de antidepresivos, otros responden a dosis alta, etc. Un tema que a nosotros nos ha interesado desde hace muchos años justamente es la farmacogenómica, que es la que permite también detectar, ¿no es cierto?, metabolizadores rápidos, metabolizadores lentos, diferencias que hay también entre grupos étnicos sobre la respuesta antidepresiva, de modo que uno debe ahí ponderar todos esos factores. Se ha visto que muchos de los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y de duales de uso común tienen un rango de dosis asociado a una ocupación del transportador de serotonina de alrededor del 80%. Pueden ustedes ver el citalopram, fluoxetina, sertralina, paroxetina y venlafaxina. ¿Cuáles son esos rangos? ¿Qué indica eso, digamos? Que por supuesto que aumentar mucho más la dosis nos va a aportar mayores beneficios. Y eso es lo que se observa. En este estudio se ve que el aumento de las dosis de inhibidores selectivos de recaptura de serotonina se asocia a una respuesta similar, digamos, no hay mejoría, pero hay más abandono por efecto adverso o por otros motivos. Por eso, cuando un paciente con depresión mayor no responde a un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina o a un dual inicial, puede no ser beneficioso el aumento de las dosis, como muestra este metaanálisis, en que se ve, digamos, que no se favorecen las dosis altas en relación con las dosis estándar. No hay diferencia significativa al respecto. Pero al aumentar las dosis, lo que suele observarse sí, hay un mayor abandono de los tratamientos por los efectos secundarios, que es lo que se observa acá. ¿Qué es lo que ocurre con la vortioxetina al respecto? ¿Cuál es la relación dosis-respuesta? Primero, digamos, señalar nuevamente el mecanismo de acción particular de la vortioxetina, a diferencia de los niveles selectivos de recaptura de serotonina, ¿verdad?, que aumentan los niveles de serotonina específicamente, o los duales que actúan sobre serotonina y no de adrenalina. Acá el mecanismo multimodal tiene un efecto antidepresivo por vías indirectas. Y se ha visto que la vortioxetina se une a todos los objetivos, a todos los receptores, esto en dosis clínicamente relevante. O sea, a mayor dosis hay mayor efecto, digamos, sobre esas vías. Por lo tanto, hay un beneficio potencial de eficacia al aumentar la dosis cuando hay una respuesta inicial subóptima. Y eso es lo que han ido mostrando los últimos estudios.
cómo el uso de vortioxetina de 20 miligramos muestra mejoras significativas de síntomas depresivos ya en la semana 2. Ustedes pueden ver ahí, ¿verdad?, los estudios con vortioxetina de 5, 10, 15 y 20 miligramos, y pueden observar cómo 20 miligramos se asocia a diferencias significativas en respuesta a los síntomas depresivos frente al placebo ya en la semana 2. Y esta buena respuesta, digamos, se observa en distintas áreas, en distintos funcionamientos, en la tristeza, en la tensión interna, en las alteraciones del sueño, del apetito, la concentración, en los pensamientos pesimistas, la ideación suicida, etc. Este es un metaanálisis en que se demostró que la vortioxetina día 20 miligramos mejora significativamente el funcionamiento en pacientes con depresión mayor, y las mejorías mayores fueron observadas con 20 miligramos. Por lo tanto, la tendencia actual, digamos, es a optimizar a 20 miligramos por este efecto lineal que tiene al aumentar la respuesta en este fármaco. Ahí se pueden ver también los cambios en las puntuaciones de la depresión, evaluando distintas áreas: funcionamiento en el trabajo, las relaciones sociales, las familiares, etc. En este metaanálisis reciente, la vortioxetina de 20 miligramos tuvo un perfil de tolerabilidad que es comparable a la de 10 miligramos. Esa es la otra ventaja que tiene también de ir optimizando las dosis, que no hay mayores efectos secundarios. Acá se observan, ¿no es cierto?, los más típicos: náuseas, cefalea, molestia nasofaríngea, mareo, diarrea, etcétera, que son menos frecuentes, digamos. Y ustedes pueden ver cómo la de 20 miligramos no tiene mayores efectos secundarios que las otras dosificaciones. Por eso se ha visto que la vortioxetina día 20 miligramos reduce significativamente los síntomas de depresión y ansiedad también en pacientes con depresión mayor y ansiedad generalizada. Bueno, en la mayor parte de los pacientes depresivos que vemos existe una elevada comorbilidad con trastornos ansiosos también. De modo que por eso es importante que haya un buen efecto también sobre la sintomatología ansiosa, ¿verdad? Y este fármaco controla bien ambas patologías. Un resumen. En la práctica clínica, los pacientes con depresión mayor a menudo no responden adecuadamente a un tratamiento, lo que lleva a la presencia de síntomas residuales, menor adherencia, funcionamiento deteriorado. Hay múltiples estrategias para optimizar el tratamiento. Para los ISRS y los duales más utilizados, el aumento de dosis se asocia a aumento lineal de efectos adversos, pero sin mejoría significativa en la respuesta. Los estudios con vortioxetina 20 miligramos se asocian a mejoría significativa en los síntomas depresivos, sin mayores efectos secundarios. Por lo tanto, la vortioxetina se puede aumentar a 20 miligramos después de la primera semana de tratamiento sin comprometer la tolerabilidad del fármaco. Eso es básicamente, digamos, lo que quería mencionar. Y dejamos tiempo para preguntas, comentarios. Hernán, tengo 3 temas. Primero, el STAR-D dice que el 37% de las personas remiten con el primer tratamiento. ¿Es esa tu experiencia clínica? ¿Cuál es el primer tratamiento? Mi experiencia clínica, perdón, en mi experiencia se mejora, uno de cada 3 logra la remisión. Eso pasa, digamos, las tasas de remisión en general, digamos, con un antidepresivo son relativamente bajas, en general. Eso dicen los estudios, te estoy preguntando qué te pasa a ti en la consulta. Bueno, debo confesarte que en la consulta a mí me llegan puros casos complicados, derivados por los becados, los colegas de regiones, el doctor Risco y otros amigos, entre comillas, digamos, que piden otra opinión, etc. Entonces, los casos que me toca ver en general no son primeros episodios, suelen ser pacientes que han pasado ya por distintos tratamientos.
Y ahí, digamos, la cosa es mucho más compleja. ¿Eh? Ya, está bien, pero... Ulises, ¿a ti qué te pasa? Ulises, ¿tu opinión? ¿1 de cada 3? ¿Se mejora con la primera pasada? No me interesa lo que dice la literatura, es lo que pasa. Sí, perfecto. Sí, no, para nada. Yo creo que el gran problema acá es que estamos tratando, o sea, y el número del STAR-D es protocolizar el tratamiento de un síndrome que es extremadamente heterogéneo, digamos. Entonces, claro, si vamos a tratar a todos con lo mismo, teniendo una gran heterogeneidad intragrupo, los resultados son pobres. Entonces, el gran tema, creo yo, que si uno aproxima una primera intervención terapéutica farmacológica, de alguna forma considerando dominio sintomático, ¿no es cierto?, me parece que el rendimiento es mayor que el 30%. Esa es mi experiencia. Y ahí aprovecho de preguntar. ¿Ah? Voy a aprovechar de preguntar a propósito de lo que... que tengo 2 preguntas. Sorry, ya. Quiero apretar y después lo apretan ustedes. A ver, yo quería agregar algo a lo que dice Ulises. Estoy completamente de acuerdo, sobre todo porque este es un protocolo, claro, digamos, en estudio, ¿no es cierto?, población grande, en que era seguro, partían con citalopram y después iban cambiando a otro. Pero actualmente el tratamiento es personalizado. Uno elige según el paciente el fármaco que le va a dar, tal como tú dices muy bien, el perfil clínico. Ya, pero eso lo hemos hecho siempre, ¿no? ¿Ah? ¿Siempre hacemos eso? ¿Tú le das lo mismo a todos? No le doy lo mismo a todos, sino que veo el perfil clínico del paciente. ¿Viste? Y ahí las probabilidades de remisión, si es que es un primer episodio, ¿verdad?, y no es complicado, son mayores, sin duda. Claudia, ¿tú qué opinas? La pregunta es súper clara. ¿El 37% se mejora en la primera pasada? No, yo creo que nosotros obtenemos un resultado más alto, yo creo que probablemente sobre el 50%, pero también estoy siendo conservadora. Ahora, también quería preguntarle a Hernán, porque yo personalmente en general es raro que trate solo con un antidepresivo. En general tiendo a utilizar una combinación en que busco controlar la angustia y los síntomas de insomnio, en términos de lo que usted mismo me enseñó cuando era chica, ya, en relación a que si el paciente duerme bien, no tiene angustia y tiene los ritmos circadianos relativamente conservados, ya uno tiene un alto porcentaje de avance en el tratamiento. Entonces, desde esa perspectiva, le quería preguntar a usted, ¿con qué frecuencia usted utiliza solo un antidepresivo? O si utilizamos la combinación antigua, por ejemplo, de un antipsicótico de nueva generación en dosis bajas, por ejemplo, para regular el ritmo sueño-vigilia, quetiapina, por ejemplo, gotitas de risperidona, y un antidepresivo durante el día. Y en ese sentido también quería preguntar por su experiencia en el uso de quetiapina con vortioxetina específicamente. Ya, al respecto, tiene toda la razón, digamos. Lo que uno hace en la práctica en realidad es que instala un antidepresivo, pero uno sabe que el efecto, digamos, va a demorar 1 o 2 semanas, se lo explica al paciente, pero es fundamental bajar los niveles de angustia y regular el sueño. Entonces, la mayor parte de los pacientes, en la práctica, uno indica un ansiolítico o un inductor de sueño, pero con cuidado, obviamente, digamos, porque son pacientes que tienen riesgo de adicciones o de abusar, digamos, de estos fármacos, uno se debe ir con más cuidado, así que depende del paciente. Desde ese punto de vista, la quetiapina nos ha ayudado mucho, sobre todo en dosis bajas. Muchas veces cuando hay ese riesgo, digamos, con la benzodiazepina o los hipnoinductores, uno le indica quetiapina en dosis de 12,5, 25 miligramos o 6,25. ¿Y cuándo deciden sacarla? Mira, es que no es problema, porque como no produce problema adictivo, digamos, uno lo puede mantener hasta que la mejoría clínica del paciente va regularizándose el sueño, digamos, y ahí uno lo puede retirar. Yo creo que la vortioxetina tiene un efecto interesante sobre el tema del sueño. Uno observa en una primera etapa que necesita el uso de un segundo fármaco, pero después de 2 semanas aproximadamente los pacientes empiezan a mejorar incluso en el sueño, a pesar de que el fármaco se toma de día y uno puede retirar tranquilamente el antipsicótico. Exactamente, por eso son las 2 primeras semanas, en general el periodo en que uno necesita un tratamiento adicional para ayudar justamente, digamos, a regularizar el sueño, pero después lo ideal es poder retirarlo, ¿no? Y
quedar solo con el antidepresivo. Igual es medio peludo, ¿eh? Porque yo por lo menos, no sé ustedes, pero yo uso el patrón de sueño como marcador de mejoría. Entonces si uno le da hipnótico, los despertares nocturnos angustiosos de la segunda mitad de la noche, que son extremadamente marcadores del perfil melancólico de un cuadro, se te esconden. Por eso yo preguntaba también, doctor Ruggeri. Sí, quería agregar algo a la pregunta. Lo separaría en dos la respuesta. Primero, que sí responden los pacientes mayor al 37% si los pacientes son virgen de tratamiento. Digamos, yo trabajo mucho en investigación clínica y en investigación clínica por ahí exigen mucho que los pacientes sean virgen de tratamiento, justamente como para buscar esta respuesta. Entonces, los pacientes que son virgen de tratamiento probablemente sean más del 37%. Ahora, el paciente que haya tenido más de un episodio, en la práctica habitual, te diría que es mucho menor todavía y pasa lo mismo con todos los antidepresivos, que uno ve, si el paciente no responde en los primeros 15 o 20 días, aumentar la dosis, que es algo que vos lo dijiste, no tiene mucho sentido porque no mejora y empeora los efectos adversos. Así que esa es un poco lo que nos pasa a nosotros. Sí. Yo quería contar algo respecto a lo que el doctor Risco mencionaba. La depresión melancólica tiene razón, digamos, ese es un marcador. Pero desde ese punto de vista, yo creo que una buena clínica le permite a uno inicialmente saber si un paciente es del área melancólica. Porque inmediatamente uno toma tiene otra expectativa, digamos, al respecto. Vigilar eso, digamos, también, incluso el riesgo de que pueda evolucionarse la bipolaridad a futuro, que los melancólicos tienen más riesgo, pero ese es un subgrupo. Por lo tanto, yo siempre recomiendo diferenciar bien desde el punto de vista clínico el tipo de depresión. Yo creo que sobre el asunto del doctor Ruggeri se me aclara más, porque no sé si a usted, lo que está sentado acá, se le mejora 1 de cada 3 pacientes que le dan antidepresivos. Eso es la nada. No. A mí me parece que es mucho más. Bueno, el segundo tema que quería yo mosquear un rato, porque me interesa mucho, es el de los síntomas residuales. ¿Qué? Porque, claro, uno dice, mire, síntomas residuales, que lo que pasa es que tiene trastornos de sueño. No, esos no son residuales, esos son los síntomas del cuadro activo, digamos. La anedonia, la anergia, qué sé yo. ¿Cuáles son tus criterios para decir esta persona ya no tiene síntomas residuales? ¿O cómo notas tus síntomas residuales que no están descritos en la literatura porque no lo están, o lo están de manera media global así? ¿Y en qué te fijas para decir este señor ya está en eutimia? Yo ahí me baso mucho en la experiencia del paciente. ¿Ya? Trato de preguntarle directamente si ha vuelto a ser el mismo de antes o no. Y muchos pacientes refieren, digamos, claro, no, ya estoy durmiendo bien, no tengo angustia, pero no vuelvo a sentirme el mismo. Por ejemplo, digamos, grado leve de anedonia, ¿verdad? No, disfruto con las cosas, pero no me provocan la misma sensación que antes, como que me falta todavía un poco. Funciona en lo cognitivo, sí, logro prestar atención, digamos, pero no tengo la misma agilidad que antes tenía, por ejemplo. Hay que tener ese tipo, digamos, o he recuperado la energía, digamos, pero antes era más energético, yo tengo un poquito más. Entonces, el paciente, digamos, son matices a veces que a uno le muestran eso. La comparación del paciente con su estado anterior es lo que a mí más me orienta al respecto. Bueno, cuestión no menor, ¿eh? Porque no es menor esa cuestión de la residualidad. No. Porque, entre otras cosas, no está bien descrita en la literatura, en ninguna parte, es solo conocimiento clínico. Exactamente, no está bien descrita en la literatura. Por eso, digamos, yo creo que nosotros en la práctica deberíamos insistir más en el manejo clínico, en el conocimiento del paciente. Es lo que más ayuda, sin duda alguna. No le sirve para eso la escala u otras cosas. Yo tengo 2 criterios que son extremadamente burdos. ¿Los digo? Sí. Díganlo, doctor. Díganlo, doctor Risco. Uno, ahí le ajustamos el tratamiento de eso. con litio. Uno es que cualquier cosa que sea distinta a la manera de ser del paciente. Y 2, que se mejora con la potenciación del tratamiento. Mira, te pongo el caso. Un tema que no es muy discutido es el de la anergia. La anergia. Ya. ¿Cómo distingue uno la anergia del cansancio? En noviembre, todo el mundo anda con anergia, con baja energía, ¿no es cierto? ¿Cómo dice uno que este es un síntoma depresivo, es decir, alergia, versus este señor está cansado como estamos todos en noviembre? O sea, hay que evaluarlo en marzo después de las vacaciones. ¿Ah? Hay que evaluarlo en marzo después de las vacaciones.
Se lo plan- Acá hay una pregunta. Sí, pero espérate, estamos matando este punto. ¿Ustedes saben cómo discriminar la alergia del cansancio, no? ¿Qué? No escucho nada. Esa es una de las diferencias. La alergia tiene ritmicidad circadiana, pero la otra gran diferencia es que no se repara con el descanso. Las personas pueden pasar una semana echadas en su cama y se paran y están igual sin energía, que es distinto al cansancio en eso y en la ritmicidad. Pero eso no está descrito en ninguna parte. Y mucha gente tiene alergia como síntoma residual y la mayor parte de las veces eso pasa, digamos, a beneficio de inventario, ¿no? Sí, es que es importante ahí también distinguir los conceptos. Y a veces el uso del lenguaje no nos ayuda mucho, ¿eh? Porque la gente lo menciona como cansancio. Pero tal como tú dices muy bien, el cansancio, digamos, con reposo se pasa y la energía no. Lo mismo que el término ansiedad. La gente habla de ansiedad porque come mucho, pero en verdad, digamos, tiene otro significado el término ansietas, ¿no es cierto? Inquietud. Entonces ahí hay que precisar muy bien a qué se refiere la persona. Preguntarle bien en detalle, digamos, qué está tratando de expresar con ese término. Lo que quiero señalar, no sé si estás de acuerdo, que los síntomas residuales pueden estar más presentes de lo que creemos en pacientes que creemos que ya están sanos. Sí, sí. Okay. Sí, por eso es fundamental preguntarle por la calidad de vida, ¿volvió a ser el mismo o no? Eso es fundamental. Hay veces que es un poco peludo, porque la gente te dice, he estado mal durante tanto tiempo que ya no sé cuál es mi normalidad. Bueno, es que las depresiones prolongadas, por ejemplo, los pacientes no tienen noción de lo que es la eutimia, en realidad, digamos. Y eso también es bien importante. Sí, Algo en relación a los síntomas residuales, que me parece que nos pasa los mismos con la eficacia del primer tratamiento. Yo pienso, ¿los pacientes se van alguna vez a volver a ser el mismo de antes? No sé, una pregunta que yo siempre me hago. Desde la experiencia cuesta a veces pensar que sí. Digamos, esa restitución que creíamos ad integrum no la veo yo tan frecuente en mi consultorio hoy. Entonces digo, probablemente sea la enfermedad una cronicidad, porque estamos acostumbrados que todos los trials, todas las indicaciones son por un tiempo. O sea, la indicación que usted dio es de 6 meses a 2 años, decía. Y yo me pregunto, ¿alguna vez le sacamos los antidepresivos a los pacientes? Y en mi experiencia tenemos un altísimo porcentaje de que no. Y que intentamos sacárselo y que en algún tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, recaen. Entonces, va en contra un poco de la literatura, porque la literatura nos recomienda eso, ¿no? La teoría recomienda eso. La doctora tenía una... ¿Cómo se enciende? Bueno, mi pregunta era con respecto a lo mismo que dijo el doctor recién, por un paciente que, por ejemplo, ha tenido 2 episodios depresivos y que de alguna forma logramos algún grado de recuperación funcional. Lo que decía lo mismo era, mantenemos 2 años, pero ¿cuánto más que 2 años? Porque si bien hay varios pacientes que quieren abandonar el tratamiento, hay otros que no quieren por nada del mundo abandonarlo. Entonces, ahí uno empieza a pensar, ¿cuánto lo mantengo? Sí, hay hartos pacientes que cuando llega la hora de sacar el tratamiento se arman unos quilombos salvajes porque no lo quieren soltar. No sé si les pasa a ustedes eso, pero no lo quieren soltar. Sí. Efectivamente. Ahora, lo que se recomienda y en algunos pacientes funciona es el cambio en el estilo de vida. Si el paciente logra que efectivamente, ¿verdad? Bueno, ahí me siento como el padre Gatica, les digo, hagan ejercicio, ¿no es cierto? Regularmente, cuiden los horarios de sueño, no consuman droga, bajen los niveles de estrés. La psicoterapia ayuda mucho ahí, terapia específica para el mindfulness, por ejemplo, cualquiera de ese tipo. Cuando incorporan todo eso, algunos pacientes sí se mantienen bien, pero es difícil conseguir que la gente cambie los hábitos y bajar los niveles de estrés, digamos, en la sociedad actual es muy difícil porque hay múltiples factores, digamos, que nos llevan a enfermar. Sí. Después del domingo lo hablamos, ¿verdad? Doctor. Hola, buenas tardes. Disculpe, una pregunta. Y en el caso de que tras la suspensión del antidepresivo el paciente vuelva a recaer,
¿Qué es lo más recomendable? ¿Volver al mismo antidepresivo el cual tenía en el tratamiento anterior o proponer un nuevo tratamiento? Yo lo que hago en general, digamos, si respondió bien con ese fármaco y lo toleraba bien, vuelvo al mismo, porque corro menos riesgo, digamos, de que no vaya a tolerar otro fármaco. Pero el primer paso que hago es reinstalarle el tratamiento y en dosis apropiada para ver cómo evoluciona por más tiempo. Si no responde ahí o insuficiente, ahí claro, uso la otra alternativa. Pero conservadoramente sería el mismo. Doctor. Sí. Solo como un complemento, uno como que habitualmente como psiquiatra el partner preferido son los psicólogos, pero también recordar el rol de la terapia ocupacional en la salud mental a propósito del funcionamiento que estamos hablando. Nosotros tenemos una experiencia también en la unidad de ánimo en la que yo trabajo con terapeuta ocupacional y nos va súper bien, sí, como para tenerlo en consideración. Es muy buena consideración. Perfecto. Quería aprovechar de preguntarle, profesor, en su algoritmo terapéutico, ¿dónde entra aquí la vortioxetina? ¿En qué parte queda entre los ISRS, los duales, en una combinación? ¿Cuándo usted dice, sabes qué, es el momento del Brintelix? Me pregunta a mí, digamos. Sí, a usted. Como digo, depende del paciente. Por ejemplo, un grupo en el que yo lo uso mucho son personas jóvenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no produce disfunción sexual, no produce aplanamiento emocional. Entonces anda muy bien, digamos, con el fármaco. Ahí, digamos, es un poco. Bueno, y por supuesto, digamos, personas también mayores, cuando hay también déficit cognitivo, hay bastantes estudios también en población geriátrica, población mayor, digamos, también anda bien. Ahora, claro, o sea, una depresión demasiado grave, a lo mejor uno va a partir inmediatamente con duales más potentes, con combinaciones, o incluso con tricíclico o IMAO en algunos casos que no, también lo usan. Sí, doctora. Hola, buenas tardes. Mi duda va sobre este tema de que es vortioxetina es el único medicamento que ayuda como con la parte cognitiva, ¿lo cierto? Mi duda o mi inquietud surge si esto es cuando se mide inicialmente, es lo que reporta el paciente, ¿lo cierto? Lo que hablábamos del HOT y el COUT, ¿lo cierto? Mi pregunta es, ¿la vortioxetina aumenta, ¿lo cierto?, la respuesta o la mejoría cognitiva? ¿Es porque tiene un efecto directo o es, por ejemplo, que los otros medicamentos dentro de sus efectos secundarios causen alteraciones cognitivas que disminuyan la mejoría clínica de ese aspecto después, durante el tratamiento? Súper buena pregunta. Sí. A ver, tienes toda la razón. Los antidepresivos, los más antiguos, fundamentalmente, tricíclico y MAO, tienen efectos anticolinérgicos que interfieren en lo cognitivo. Algunos ISRS también tienen un poco ese efecto. La paroxetina, por ejemplo, tiene un poco de efecto en esa área. De repente no es poco. ¿Ah? De repente no es tan poco. No, de repente no es tan, en personas mayores, por ejemplo, yo me voy con cuidado con la paroxetina porque puede efectivamente afectar lo cognitivo. Entonces, una cosa es descartar eso, pero los estudios de vortioxetina comparados con otros, como escitalopram, ¿no es cierto?, duloxetina, etcétera, muestran que hay un efecto específico sobre la cognición. Y el único antidepresivo hasta ahora, digamos, que ha mostrado ese efecto, ¿verdad? Y la FDA lo ha reconocido, digamos, que tiene un efecto específico sobre la cognición. Y sobre todo las áreas de la cognición, ¿eh? No solo la HOT, digamos, que está asociada a los síntomas depresivos, sino que la COL también, que son funciones cognitivas objetivables, digamos, por escalas de funcionamiento. Sí. Claudio. Quería preguntarle al doctor a propósito de esto mismo, del efecto cognitivo, si han intentado el uso de la vortioxetina en pacientes que no tienen depresión, sino que, por ejemplo, pacientes con deterioro cognitivo, pacientes con problemas de concentración, déficit atencional, etcétera. Por una parte, en el ámbito exclusivamente de la cognición, memoria, energía y organización y planificación del trabajo. Y otra pregunta que también quería hacerle a propósito de la conferencia de hoy día en torno al tema de la mixtura. Si es que han observado incidencia de mayor mixtura en pacientes tratados con vortioxetina o si podríamos pensar más bien a propósito del estudio que comentó el colega,
que los pacientes que evolucionan a la mixtura originalmente son pacientes con tendencia a la bipolaridad y que en el fondo simplemente se produce una manifestación de un síntoma que estaba oculto con un antidepresivo que es tan potente en términos de actuar a nivel de distintos sistemas. Ya, a ver, por lo que yo sé, digamos, la vortioxetina tiene riesgo de viraje igual que los demás antidepresivos, ¿eh? O sea, en los estudios, digamos, también se ha visto que como todo antidepresivo tiene ese riesgo, de modo que siempre, digamos, un paciente que no sospeche bipolaridad o mixtura tiene que irse con mucha precaución, y lo que uno hace en la práctica en general que primero pone un estabilizador o un antipsicótico de segunda generación y después da el antidepresivo. Y respecto a lo cognitivo, la primera pregunta que hacía, se han hecho algunos estudios justamente en poblaciones mayores, sobre todo, que además, digamos, el inicio de los cuadros de deterioro cognitivo se asocia con sintomatología depresiva. Y ahí se ha observado buena respuesta de la vortioxetina en esa población. Hay varios estudios, digamos, en población geriátrica y en poblaciones con deterioro cognitivo leve. Ahora, claro, no tiene un efecto, digamos, como para prevenir el Alzheimer o para mejorarlo, digamos, cuando ya eso está mucho más avanzado. Pero en la etapa inicial es una muy buena alternativa, efectivamente. Sí. Alejandro. ¿Aló? Doctor, mi pregunta es sobre su experiencia en pacientes que tengan tratamiento con vortioxetina, con resistencia al tratamiento antidepresivo, el uso combinado con otro antidepresivo. ¿Qué antidepresivo el que usted privilegia? Y además el uso de Rexulti, del Brexpiprazol. ¿Qué experiencia tiene también en la combinación? Claro. Bueno, hay distintas combinaciones, ¿eh? Hay pacientes, digamos, en los cuales he usado vortioxetina con mirtazapina, por ejemplo, y han andado bien. Bueno, he probado otras combinaciones, digamos, que también han funcionado. Pensar en esa, por ejemplo, digamos, en pacientes jóvenes, para no tener problemas de disfunción sexual, digamos, cuando la respuesta es insuficiente, ¿verdad? A veces me han dado bien con esa. Y, por supuesto, digamos, estamos considerando cada vez de manera más precozmente el uso de antipsicóticos de segunda generación, ¿eh? Sobre todo el Brexpiprazol lo usamos bastante, que tiene altas ventajas respecto a la quetiapina, que era la alternativa que teníamos, ¿no? Pero el Brexpiprazol se tolera mucho mejor, digamos, y tiene un efecto bien rápido, se tolera bastante bien, sí. Ulises. Por acá. Doc, yo quería retroceder 2 pasos, porque estábamos hablando de fármacos, ¿no es cierto?, y terapia de disfunción cognitiva, pero en mi opinión falta construir todavía teoría sobre la disfunción cognitiva de los trastornos del ánimo en general. Porque los datos son limitados, ¿no es cierto? La mayoría son estudios de corte transversal que van a estudiar dominios cognitivos, pero tenemos poca información de cómo esto, pese que hay algunos, ¿no es cierto?, de evolución longitudinal, pero incluso más, ¿no? Uno podría decir también, no es solamente cómo evoluciona en el tiempo, sino que con la velocidad que evoluciona. Entonces todos hemos tenido, yo creo, la experiencia clínica, hay pacientes que se comprometen cognitivamente de repente de forma brusca, otros que uno ve que el compromiso va siendo más larvado, otros que definitivamente no, se comprometen y después vuelven a estar muy bien, etcétera. Entonces, ahí los datos, la evidencia no permite construir teoría, y yo creo que esa teoría se construye desde la práctica clínica, desde la experiencia. Por eso esa es una primera pregunta. Y un punto antes de eso tiene que ver con cómo uno recoge también el fenómeno de la disfunción cognitiva, que de alguna forma también va implicado, digamos, en esta construcción teórica. Una cosa es conceptualizar la disfunción cognitiva cuando el paciente se queja espontáneamente, digamos, y otro fenómeno distinto es cuando uno lo va a buscar dirigidamente, ya sea a través de una entrevista. Alguna vez lo conversamos con Lucho Risco de cómo él iba a buscar eso, y era así como una conversación muy detallada sobre cómo leía el diario, etcétera, cuánto tiempo se demoraba, versus otros colegas que pueden ocupar un instrumento, ¿no es cierto? Entonces, cómo uno va a recoger el fenómeno de la disfunción cognitiva, o lo que estamos teniendo por eso, yo creo que también es bien relevante, porque finalmente la investigación, y ustedes lo han hecho varias veces, cuando uno va a medir disfunción cognitiva, por ejemplo, en pacientes a través de un proyecto de investigación, uno empieza a ver también, así en la práctica, ¿no es cierto?, que hay un montón de variables que empiezan a incidir en el rendimiento del paciente.
partiendo porque hay pacientes que uno evalúa a las 2 de la tarde y otros que evalúa a las 9 de la mañana, partiendo porque hay pacientes que uno evalúa que tomaron desayuno y otros que no, en los hospitales nos pasa mucho eso, partiendo porque hay pacientes que uno evalúa con una gran sintomatología ansiosa y lo que uno pasa es Hamilton y Young, estoy pensando en pacientes bipolares en ese caso. Entonces hay un sinnúmero de variables que no logran ser controladas en los diseños de investigación. Entonces, como esa información desde esa perspectiva es limitada, un poco la pregunta es, desde la experiencia clínica, y yo creo que eso es muy valioso, ¿cuál es su construcción teórica con respecto al fenómeno de disfunción cognitiva y trastorno del ánimo? ¿Cómo lo explora clínicamente? Y en base a eso también, ¿cuáles son las decisiones que va tomando a propósito de esto mismo de ir perfilando el tratamiento, ¿no? Entonces, de alguna forma estoy pensando que habrían algunos subtipos de disfunción cognitiva que pudiesen ser más sensibles a una acción farmacológica y otros que podrían ser más sensibles a una acción de terapia ocupacional o a la combinación, etcétera. Esa es la pregunta. A ver, tal como señalaba en la presentación que hicimos antes, digamos, este es un tema de debate. Y todavía, digamos, las tres hipótesis se siguen barajando. Uno, que sea un rasgo, ¿verdad? Que hay personas, digamos, que tengan déficit cognitivo ya previo, digamos, antes de que aparezca la depresión, ¿verdad? Otro, digamos, que sea asociado a los síntomas depresivos, efectivamente, tal como decía el doctor Rico, a lo mejor es porque la depresión no ha mejorado completamente y por eso todavía tiene estos síntomas. Y otro, el efecto cicatriz, digamos, de que la depresión va dejando deterioro cognitivo en cada episodio. Y la investigación a futuro va precisamente en eso, en el seguimiento, en controlar, digamos, todos estos factores para tratar de dilucidar eso. La impresión que me da por los estudios publicados hasta ahora es que puede haber distintos subgrupos, que a lo mejor hay algunos en que hay efectivamente un deterioro cognitivo o alteraciones cognitivas de base que hace, digamos, que son previos a la depresión, y otros en que efectivamente la depresión misma va dejando esta huella. Ahora, si consideramos, digamos, que la hipótesis actual, la depresión está muy asociada a fenómenos inflamatorios, autoinmunes, etcétera, uno puede entender que probablemente sí pueda dejar secuelas importantes en algunos pacientes, ¿eh? Efectivamente, aunque se normalicen los síntomas depresivos después, digamos, pero puede dejar esas alteraciones. Bueno, también mencionamos como en poblaciones mayores también hay otros factores de riesgo para demencia. Ahora, en la práctica, digamos, además de la investigación clínica, preguntarle a los pacientes en detalle, digamos, cómo es su funcionamiento, cómo está la memoria, la concentración en las tareas, digamos, prácticas, evaluaciones neurocognitivas, pedirle, digamos, al neuropsicólogo de confianza que le pase test fundamentalmente para ver las funciones ejecutivas y evaluarlas, digamos, con escalas específicas, tal como mencionaba. ¿Recomienda algún instrumento así más breve en consulta o cuál es su experiencia ahí o en general externaliza esa evaluación? ¿Qué opina ahí? Yo prefiero pedir una evaluación neurocognitiva, digamos, más completa a un neuropsicólogo con distintas pruebas, sí, para verla, para objetivar más, digamos, también estas alteraciones. Sí. Sí, por supuesto. Muy interesantes las preguntas, un poco yo en la exponencia después voy a hablar un poco de eso. Y sí hay alguna evaluación cognitiva más específica en depresión que Cogstate se llama. Yo después voy a desarrollar algo general, sí. Porque lo que nos ha pasado a nosotros, y no sé si a ustedes les pasa lo mismo, es que por ahí el paciente recibe la queja de la memoria. Cuando lo enviábamos a las evaluaciones tradicionales cognitivas, el resultado final nos mandan un montón de test que son re difíciles de ver y uno ve las conclusiones, por lo menos yo hacía eso, y vos ves, dice, sí, problemas cognitivos secundarios al episodio depresivo. Sí. Entonces, lo que se vio en investigación es que lo miramos, digamos, con una lupa que no alcanzamos a detectarlo, un poco lo que decía el colega, a veces no lo detectamos, y hoy se está estudiando algunas variables, por ejemplo, en esquizofrenia ya hay una escala muy validada, se llama Matrix, específica para eso y realmente funciona, dificilísimo la escala, y en depresión hay una que se llama Cogstate, y también, digamos, es un software que se hace como más específico para detectar personas que están aparentemente autímicos pero que se quejan de la memoria.
y que las validaciones cognitivas más tradicionales no las toman. No las toman. Sí, bueno, la pregunta del Ulises es peluda, porque Sí. una cosa es lo que uno hace en la investigación o en la academia, en el Policlínico de la Universidad de Valparaíso, y otra cosa es lo que hace un psiquiatra que trabaja en el COSAM de San Miguel. Entonces, la pregunta de Ulises es cómo lo hace cuando usted está en el COSAM de San Miguel para pesar cuánto disfunción cognitiva actual hay y cuánto de ese es atribuible a la depresión. ¿Esa es tu pregunta o no? Bueno, es un tema. Sí. Yo todavía tengo otro tema pendiente a preguntar. No sé si alguien quiere terminar de votar este. ¿Sí? No. Ya. Bueno, el tercer tema que tengo pendiente preguntarte. Es el siguiente. Mira, durante harto tiempo se ha... A ver, en corto. Uno dice, a la segunda o tercera semana voy a evaluar cómo va la mejoría. Sí. ¿No es cierto? ¿Cómo se hace? No, yo creo que hay que evaluar al paciente, digamos, a las 2 semanas por lo menos. Y la pregunta básica es, ¿ha notado mejoría? ¿Está tolerando bien el fármaco? Eso es fundamental. Mire, Si no hay ninguna mejoría, digamos, uno ya está pensando en cambiar, no esperar el mes. Tuve una tarde, doctor, en que me sentí mejor. Y lo notaron los demás. El resto no. A ver, yo lo que le suelo explicar al paciente desde que le inicio el antidepresivo que la mejoría, digamos, es gradual, ¿ya? No Esa es es la nunca, pregunta. sino que va a pasar por un periodo en el cual tiene días mejores, otros peores, va a ir fluctuando eso, digamos, pero que paulatinamente, digamos, se va a ir sintiendo mejor. Si bien vaya fluctuaciones, pero la tendencia a más largo plazo es hacia la mejoría. Ahora, si se pone eufórico, digamos, al segundo día, por supuesto, ahí eso es preocupante, digamos, ¿verdad? Lo que yo quería enfatizar en el fondo es eso. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que la mejoría no es una pendiente en que No. cada día estoy mejor. No. Sino que empiezan a haber pequeños saltitos aproximándose a la optimia. A veces de horas al comienzo y a veces se van haciendo más largas. Entonces lo que va creciendo no es la velocidad de curso en una pendiente, como muestran los gráficos de la investigación, Sí, sino lo que crece es el área bajo la curva. sí. Lo que uno tiene que evaluar de sesión en sesión es el área bajo la curva de mejoría, más que, porque si no, uno lo puede pillar en un día bueno y decir, no, esto es caballo y resulta que no anda, o en un día malo resulta que esto no anda. Entonces la pregunta es, ¿le pasa a usted si es que tiene días en que se siente mejor o pasa tardes mejor? Eso quiero enfatizar lo que es la manera de evaluar, no sé si estáis de acuerdo con eso. Sí, es una manera de evaluar. Incluso yo se lo explico a los pacientes, y les digo, puede notar, digamos, que vaya la mejoría, pero que esto fluctúa. Y de repente hay días en que esté mejor, pero si se siente mal, no lo tome como un retroceso, que esto no me funciona, el tratamiento, estoy en lo mismo, etcétera, sino que es probable que le pase eso. Porque los pacientes, digamos, más ansiosos, con depresiones más graves, a veces le afecta mucho ese retroceso que Hay puede un dato clínico en eso, cuando la gente empieza a mejorarse ya harto, por ejemplo, pasa 5 días bien y tiene un día mal, ese día mal, aunque no tenga tanta intensidad sintomática como cuando consultó, lo sienten como peor que nunca. Por supuesto. Mientras más días buenos tengan, más es la quejumbre. Entonces, cuando un paciente llama diciendo, oiga, este es el peor día de mi vida, uno dice, se está mejorando. Doctora. ¿Qué tal? En relación a la mejoría de los pacientes, ¿lo cierto? Y ver la evolución, usar las hojas de registro del ánimo, Sí. a mí me sirven mucho y creo que para el paciente igual es como bien ¿Te puedo hacer una gráfico pregunta? para ¿Tus que... pacientes las llenan? ¿Ah? ¿Las llenan? Algunos. Sí, Los que tienen rasgos obsesivos la llenan siempre. Sí, los sí. obsesivos, claro, pero... Es que ese es el tema, porque ahora también, y esa era también mi consulta, no sé si la experiencia aquí en el aula, ¿lo cierto? Porque hay hasta aplicaciones, esas son más fáciles Esa de uso yo. usar. Sí. Sí. Dailyo.
Ya. Daily, pero Daily. también las 2 primeras semanas las llenan, la cuarta semana nadie llena nada. Entonces, sí, ese es el problema, pero es buenísima. Uno les pasa y después le muestran. De hecho, yo me acuerdo de una paciente que dudaba que tenía un trastorno del ánimo. Una chiquilla que era ingeniera, no, que esto, que eso. Ya dije yo, llénate el Daily, pero con rigurosidad. Y ella me dijo en la sesión siguiente, 3 semanas, doctor, entró y me dijo, tengo trastorno del ánimo. ¿Me entiendes? Pero eso lo llena nadie. ¿Hernán? Una pregunta al doctor, que era, ¿cuánto es el tiempo real que usted espera para decir que un antidepresivo no funciona? Digamos, y si hay, y cuál es el síntoma clínico que usted más valora a la hora de decidir cambio, y cómo cambia. ¿Lo deja un tiempo, lo asocia junto? Sí, sí. Yo diría que en promedio, digamos, un mes. Un mes, no dejo pasar más, porque después de 4 semanas, digamos, eso ya no va a funcionar. Y habitualmente lo que espero, por lo menos, digamos, que en ese periodo haya bajado la angustia, fundamentalmente, ¿verdad? Algo se regularice el sueño, la inhibición, digamos, y los pensamientos más negativos. Eso es lo que yo esperaría. Claro, porque esa es la secuencia en general que uno observa también para la mejoría. Baja de la angustia, digamos, ¿no es cierto? Mejora un poco el sueño, va recuperando algo el apetito, anda más tranquilo, y después empieza a recuperar ya la capacidad de disfrutar, la anedonia, que es la que va quedando para el final, habitualmente. Exacto, pero las recomendaciones por ahí, las guías son 8 semanas, o 6 semanas, 8 semanas, entonces, Sí, digo, pero clínicamente... Yo también, claro, yo esperamos actúo menos. antes, digamos, sí. No sé si alguien más quisiera. Norberto, quería decir algo, ¿no? A ver, yo en general, digamos, yo no he encontrado ningún tratamiento así apropiado, fuera, digamos, lo que tú mencionas, ¿verdad? Algunos pacientes sí, después de comer, a veces protectores gástricos también les ayudan, ¿verdad? Omeprazol, pero fundamentalmente yo al paciente le explico que son los primeros días, que si puede aguantarlo, no hay problema, porque en verdad, digamos, todos me dicen que al segundo o tercer día, digamos, ya no es problema, efectivamente. Ahora, la quetiapina, digamos, mi experiencia también, yo creo que ustedes la comparten, es que sin duda mejora el sueño, produce sueño, pero la calidad no suele ser muy buena. Entonces, habitualmente en la práctica hay que darla asociada con un ansiolítico o con otro fármaco para mejorar la calidad del sueño. Sí. Claudia. ¿Aló? Sí. En las náuseas de la vortioxetina, un colega la otra vez en un simposio en que estuvimos dio la sugerencia del uso de metoclopramida. Entonces yo doy la receta del Brintelix y le digo, además le coloco metoclopramida. Le digo, usted tiene náusea el primer día y se lo toma inmediatamente. Un medicamento que es súper barato, funciona bastante bien para las náuseas y yo lo mantengo aproximadamente por 10 días y después lo empiezo a retirar y normalmente no siguen las náuseas, además de que se lo tome después del desayuno y que tenga como la precaución de jamás consumirlo en ayuna. A mí me ha llamado la atención un detalle, que los pacientes tienen como la tendencia a tomarse los fármacos en ayuna y eso genera un nivel de daño gástrico bastante importante, como que no se tiene conciencia de la importancia del desayuno, fuera de los desórdenes en los hábitos alimentarios, de que a veces no toman desayuno, entonces todo eso implica muchos mayores efectos colaterales. Pero igual el tema de la náusea es un tema un poquito más peludo desde el punto de vista semiológico, en mi opinión. Porque hay 2 perfiles de sujetos con náusea con vortioxetina. Uno, el periférico, y otro, el central. El periférico es la persona que le cae mal a la guata y tiene pirosis, tiene un poco de reflujo, y ese se mejora haciéndolo comer algo. Pero hay otros campeones que no tienen ninguno de esos síntomas y tienen una náusea feroz, y que son muy próximas a después de la toma. Y eso, los más centrales, que son muy raros, pero que son bien claritos para distinguirlo de los periféricos,
yo hago que lo partan y se tomen, digamos, dosis más bajas, la fraccionan. Y esos son más difíciles que se recuperen. Los periféricos, como dice la doctora, metoclopramida, tomen después del almuerzo, pero los que tienen, digamos, por una cuestión central, esos ya son un poco más peludos. ¿Iba a decir alguien algo más? Angélica. Respecto de lo que decía el doctor Silva, que ha ido mencionando cada cierto rato, yo le digo a mis pacientes, lo que quería destacar es la importancia del rol educador del médico, que no se debe desde luego dejar de lado en el setting terapéutico o en la relación médico-paciente. De manera tal que cuando empieza a un paciente a mejorar, entiendo yo, del ánimo y declina un día, si entendemos la eutimia como dos características, estoy tomando una clase de la doctora Jerez, respuesta de distintos matices afectivos que oscilan entre la alegría y la tristeza, esa es una característica, y la otra es que existe un relativo equilibrio entre esas dos respuestas. Yo entiendo que los sujetos normales no andamos permanentemente alegres ni permanentemente tristes por la vida. Entonces, si en el rol educador el médico hiciera hincapié, que entiendo que buena parte aquí de los testimonios que he escuchado lo hacen, se debería entender que el ánimo, si bien mejora, puede haber un día que decline. Sí. Completamente de acuerdo, la psicoeducación. A veces se nos olvida eso, y realmente hay que educar a los pacientes. Yo siempre digo al paciente, el que mejor puede entender su enfermedad es usted. Los pacientes saben, por ejemplo, los síntomas indicadores de riesgo de recaída o cuando tienen algún retroceso. Porque cada paciente tiene sintomatología particular y es bueno que la conozca y que aprenda a manejarla. Y sobre todo después para prevenir la recaída, cambiar el estilo de vida, saber cuáles son los factores que lo pueden hacer recaer, digamos, cómo enfrentarlo, etcétera. Yo quería señalar una cosa, digamos, también que me quedé pensando a propósito de esto que me ha pasado con algunos pacientes, que nos quedamos con déficit cognitivo, y después preguntando bien en detalle, ¿no es cierto? Preguntando, a veces tienen déficit atencional del adulto que ha pasado desapercibido, sí. Y muchas veces corrigiendo eso la mejoría es pero muy notoria. Y uno ve retrospectivamente cómo tenían déficit atencionales leves, pasaban desapercibidos, pero eso es un estrés permanente para el paciente que le significaba una sobrecarga en el trabajo, en los estudios, entonces un estrés adicional que lo llevaba a deprimirse. Entonces, también es un factor a tener en cuenta, digamos, sobre todo los casos leves que pasan a veces desapercibidos. Yo creo que estamos en la hora. Como para cerrar, quisiera decir dos cosas. La primera es que nosotros no tenemos como la misma respuesta que tienen otras poblaciones. Hay un estudio del doctor Silva y Jerez que es muy interesante, que relaciona... Dígalo usted mejor. Usted dígalo. ¿Lo digo yo? Sí. Ya, está bien. Bueno, se estudia en el fondo la prevalencia del gen promotor de la recaptura de serotonina, ¿está bien? Del transportador de serotonina. Del transportador de serotonina, eso, ¿ya? Y hay un gen, un alelo corto y un alelo largo. Y la distribución de esos alelos en las distintas poblaciones evidentemente tiene que ver con cómo se gestiona la serotonina en esos cerebros. En los cerebros asiáticos, por ejemplo, hay más o menos un 20% de alelo largo y un 80% de corto. La población, estoy repitiendo datos de ustedes, pero bueno, las poblaciones de afroamericanos, le llaman ahora, son como 30 y 70, y lo que nosotros los chilenos más nos parecemos es unos tipos que nos copian todo, que son los españoles. Que son 50 y 50, ¿no? Ese sí, es el... sí, o sea, quiero decir, si a nosotros nos dan datos de una población de Corea del Sur, un metaanálisis surcoreano sobre un ISRS, no nos sirve para absolutamente nada. Claro. Entonces, ese es un tema de que los medicamentos, tomando solo el tema de la serotonina, uno podría presumir que hay otras gestiones de neurotransmisores que también son distintas a otros cerebros, por decirlo de alguna manera, o a otros reservorios genéticos. De manera que
nosotros tenemos que aprender nosotros de qué pasa con nuestros pacientes a distinción de lo que pasa en otras partes. Eso podría hacerse con estudios, ¿no es cierto?, multicéntricos, tomando Rengo, Rancagua, San Vicente de Tahuatahua, qué sé yo, pero no tenemos plata para eso. De manera que, como tenemos una genética distinta y no tenemos manera de saber cómo hacer esos estudios, lo único que queda es esto: sentarnos todos y ver cómo nos ha ido con nuestros pacientes. Es lo más cercano a una precisión. Por eso a mí me parece que los talleres de conversación entre colegas no solamente son imprescindibles, sino que deberían ser más participativos, cada uno dar más opiniones con sus pacientes. Es valioso para todos. Entonces me parece que estas conversaciones son de más importancia de la que hemos considerado hasta ahora. Yo le quiero agradecer a Hernán porque Hernán es un tremendo clínico y siempre es un agrado discutir con él. Yo me paso discutiendo con él, como lo habrán notado. Y también creemos nosotros en la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile que el método socrático, que el de discrepar entre personas que tienen distinta opinión, respetándose profundamente, es un método muy bueno. Muy bueno, sin duda. Nosotros nos agarramos y nos damos con todo y aprendemos mucho. Bueno, yo aprendo mucho más de Hernán que él de mí, obviamente, pero No. eso sería esperable. No, yo he aprendido con Lucho muchas cosas de lo que no hay que hacer. Perdón. Así que le quiero agradecer primero que nada a Hernán haber estado aquí. Una vez más ha sido no solo gratísimo, sino que muy interesante. Le quiero agradecer a Lundbeck por habernos proporcionado la posibilidad de sentarnos a conversar sobre esto. Y principalmente les quiero agradecer a ustedes que han estado sentados aquí en este mediodía, en esta conferencia internacional que nos cuesta muchísima pega sacar adelante, pero que sale muy bonita, Sí. y que no tendría ningún sentido si no estuvieran ustedes sentados en este mediodía, en este hermoso lugar, para discutir y conversar sobre lo que nos interesa más profundamente, que es cómo ayudamos cada vez mejor a nuestros pacientes. Gracias a todos, gracias Hernán. Muchas gracias, Luis, muchas gracias.